Bienvenidos a esta primera sesión de esta semana. Hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021, vamos a estar realizando las actividades que les encargué el lunes 20. Vamos a estar revisando, mande. Voy a poner el link otra vez, es que se me salió. Al final de la clase. Muy bien, entonces vamos a revisar las actividades que les programé para el lunes, que fue la actividad número 4, si mal no recuerdo, la actividad 5, y el día de mañana vamos a estar continuando con el resto de actividades, que son las 6, 6.1 y 7. Entonces, preparémonos para comenzar. Y antes de entrar a las actividades de esta semana, vamos a dar un repaso de un tema que vimos la semana pasada, en el cual estuvimos revisando diferentes planos o perspectivas visuales. Y en la actividad 3.1 les pedí que tomaran fotos o incluso que dibujaran desde diferentes ángulos o desde diferentes perspectivas, a lo cual hubo pues muchas dudas de cómo realizar la actividad, y para ello les realicé un video de 14 minutos aproximadamente en el cual les explicaba este tema en específico. Si aún no lo ha visto, sí se recomienda o se lo recomiendo ampliamente que vayan al Facebook al Facebook donde tenemos luego los avisos, y cheque el video que les compartí, por favor, para que esté enterado de qué estamos hablando. Entonces, para hacer este repaso, vamos a responder las páginas 176 y 177, que la mayoría no respondió o no envió sus fotos de las evidencias. Entonces, vamos a aprovechar este inicio de unos 3 minutos para que usted aproveche en su libro, página 176, repito, usted vaya respondiendo. Entonces, en la página 176 tenemos estas primeras dos viñetas. Acuérdense que estamos viendo la historieta y los elementos básicos de una historieta son viñetas, bocadillos y cartuchos. Tienen otros nombres, pero vamos a manejar estos. Tenemos aquí dos viñetas en donde pues tenemos ilustraciones, dibujos, y algunas de ellas tienen incluso información. Vamos a empezar con la primera. En el primer recuadro amarillo nos dice que cada viñeta nos sitúa en un momento y un lugar específico de la historia. Y para ello, las viñetas pues utilizan diferentes planos o perspectivas para lograr un efecto al momento de leerlas. En la primera viñeta utiliza, fíjense, un plano de situación. ¿Por qué un plano de situación? Porque nos está situando en el lugar en donde se va a llevar a cabo la historia de Caroline. Me imagino que todos o la mayoría conocemos la historia de Caroline, que es esta niña que se muda junto con su familia a una casa muy grande, muy antigua, y descubre una habitación secreta, y en esa habitación hay un mundo paralelo. Pero en ese mundo paralelo las cosas son más tenebrosas, más turbias. Y en este mundo paralelo se encuentra también con sus papás, pero sus papás son distintos a los de la realidad. Entonces, ¿quién de aquí sí ha escuchado esta historia de Caroline o vio la película? Yo. Sí, ¿verdad? Entonces, Yo. excelente. Me imagino que conocemos de qué trata esta historia. Y a lo largo de estas sesiones vamos a estar tocando algunos pasajes importantes. A lo mejor no vamos a ver la historia así tal cual, pero vamos a estar mencionando ciertos. Entonces, bueno, retomamos los planos. La primera viñeta es un plano de situación porque nos está situando en el ambiente físico. En este caso es la casa. ¿En dónde se encuentra esta casa? Pues sabemos que no es un desierto, ¿verdad? Que no es un desierto. ¿Qué sería? ¿En qué tipo de lugar? ¿Un bosque? Exacto, un bosque, porque miren, aquí tenemos pues estas ilustraciones de los árboles que nos da esa impresión. La segunda, perdón. Y luego, ¿qué efecto provocaría esta primera viñeta? Pues
nos está dando un acercamiento, nos está dando a conocer el lugar en donde se va a llevar a cabo la historia. En la segunda viñeta, en donde tenemos a Caroline de espaldas abriendo una puerta, tenemos aquí en el cartucho la descripción de la escena. Dice, Caroline descubrió la puerta después de que se mudaran. Entonces, este tipo de plano sería a lo mejor un plano general en donde se nos da a conocer los elementos que van a participar en esa viñeta, que es una habitación secreta y Caroline abriendo la puerta. Y aquí vemos al personaje completo de espaldas y pues esta puerta a la que hace referencia este cuadro de información, este cartucho. Y esto nos da una impresión o un efecto de curiosidad, o sea, de ver qué hay detrás de esa puerta o de incertidumbre, ¿no? Por conocer. Entonces aquí tenemos dos planos distintos, el de situación que nos presenta el lugar y el plano general que nos presenta pues el personaje completo realizando la acción. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Excelente. Ahora, página 177. Tenemos las siguientes viñetas. Son escenas específicas, no es como que una continuación, son escenas específicas. Entonces tenemos la primer viñeta de la 177. Aquí el cuadro amarillo dice que esta viñeta presenta un plano general porque nos da a conocer ya los personajes de la historia de Caroline junto con el escenario. Entonces, veamos que este es un plano general y cuál es el efecto, pues que nos está presentando a estos personajes y el espacio que el cartucho nos está describiendo. ¿Qué dice el cartucho? La familia de Caroline no ocupaba toda la casa, era muy grande. O sea, ellos no utilizaban todas las habitaciones de la casa porque era demasiado grande. Y la siguiente viñeta, ¿a quién tenemos aquí? ¿Qué personaje? La mamá. Exacto, es la mamá, pero fíjense lo que nos describe en este cartucho. Tenía los dedos largos y las uñas de color rojo oscuro, retorcidas y afiladas. Entonces me da una impresión de que esa no es como que la mamá verdadera de Caroline, ¿verdad que no? Es la mamá, ¿cómo, Luna? Es la mamá del otro mundo. Exactamente, es la mamá del otro mundo. Acuérdense que el otro mundo es más tenebroso. Y aquí vemos en los bocadillos los diálogos que dice la mamá oscura o la madrastra, por así decirlo. Caroline, ¿eres tú? Y entonces, fíjense lo que describe este cartucho. ¿Qué pasó? Volteó. Y aquí empezamos a ver los efectos de los diferentes planos. ¿Qué plano sería? Sería un plano medio. ¿Cuál es la característica del plano medio? ¿Desde qué punto se ven los personajes? ¿Desde qué altura? La mitad de la cintura hacia arriba. Exacto, de la cintura o también puede ser de las rodillas hacia arriba. En este caso la tenemos de espaldas. Y luego, fíjense, entonces volteó. El plano ya cambiaría, sería un primer plano, porque ya nos está mostrando ¿qué? Un acercamiento a la cara. Así es, un acercamiento a la cara y entonces ya podemos conocer lo que nos describe en este cartucho. Sus ojos eran unos botones negros y grandes. Y la mamá dice, es hora de comer. Aquí tenemos un bocadillo. ¿Cuál es el efecto que provoca este primer plano? Pues conocer a esta mamá del otro mundo y poder identificar esta característica de que sus ojos son de botones. ¿Y qué sucede en la última viñeta? ¿Qué tipo de plano tenemos? Aquí está, un primer plano extremo, es decir, un mayor acercamiento o en otras palabras,
como cuando tomamos foto y le hacemos zoom, hacemos un acercamiento. En este caso, ¿a qué detalle de su rostro hacen este acercamiento? A sus ojos. Así es. Y el efecto, pues, es resaltar esa característica que son sus ojos de botones, la cual la va a diferenciar de la mamá verdadera de Caroline. Entonces, sí, ya vamos teniendo una mejor idea de para qué nos sirven los distintos planos en las ilustraciones de las historietas para crear estos efectos. Y por último, tenemos estos dos planos, que el primero es un plano contrapicado, es decir, la toma va de abajo, es como si pusiéramos el teléfono y tomáramos la foto de abajo hacia arriba y nos da esta impresión. En el caso de la mamá de Caroline, la mamá mala, tenemos que se ve pues grande, incluso hasta puede ser un efecto en el cual nos infunda así como que sea un personaje imponente. Sabemos que es un personaje malo, porque fíjense, o sea, cómo este plano contrapicado da este efecto de grandeza, de temor, de autoridad. En cambio, el plano que tenemos con Caroline es un plano picado, porque la toma es de arriba hacia abajo. Y esto lo complementamos con la descripción que nos da el cartucho. Caroline se dio cuenta de que estaba sola y se estremeció. Por eso tenemos un plano picado, para que pues en el efecto podamos ver a Caroline como una niña chiquita, débil, que se encuentra sola, así de arriba hacia abajo. Entonces, espero que con esta breve análisis de estos diferentes planos en la historia de Caroline podamos comprender mejor este punto y lo podamos aplicar más adelante en lo que va a ser el boceto de la historieta. Entonces, ahora sí, podemos pasar a la actividad 4, que pues, se diseñó para que la hicieran el lunes 20 de septiembre. Esa actividad solamente consistía en leer nuevamente el cuento de Navidad que leímos el ciclo pasado cuando estábamos en primer grado. ¿Alguien recuerda esta historia? Yo. Me imagino que la mayoría tenemos que recordarla. Y una vez que ustedes ya leyeron nuevamente el cuento, lo que tenían que hacer posteriormente era copiar y responder las preguntas que están ahí viendo en pantalla. Entonces, vámonos por partes. Para aquellos que no recuerden la historia, vamos a dar una lectura, porque siempre es bueno leer, siempre es bueno seguir creando escenarios a través de lo que leemos y cultivar la imaginación. Entonces, le voy a pedir a Violeta Cisneros que nos ayude a leer primera parte del cuento. Violeta Cisneros. Bueno, ya tenemos a la primera que no responde. Lilian, por favor. ¿Puedo leerlo yo, maestra? Ok, bueno, Lilian levantó manita. Lilian, ¿sí lo va a leer? Y Carlos me ayuda con las siguientes páginas, ¿de acuerdo? Sí. Levanten manita los que vayan a participar. Ok, tenemos a Lilian, luego Carlos, después a Londra. No la bajen, por favor. Así manténganla. Listo, Lilian, empezamos. Cuentos de Navidad. Ray Bradbury. El día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohetes, y deseaba que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les
necesitaba algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. Muy bien, gracias Lilian. Entonces aquí tenemos el planteamiento. Ya nos va presentando cuál es el problema, cuál es el lugar en el que se lleva a cabo la historia y ya nos imaginamos qué va a suceder. Entonces, vamos a continuar. Carlos Iván, ayúdame por favor. Ok, maestra. ¿Qué haremos? Nada. ¿Qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena huyó y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos pálido y silencioso. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. ¿Qué? Preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Excelente, gracias Carlos. Entonces tenemos la primera escena, están debajo del cohete en la aduana, en una terminal, como cuando luego viajamos en autobús, que tenemos que ir a la central de autobuses. Bueno, me imagino que así era una tipo terminal de naves espaciales. Ellos iban a hacer su primer viaje. Entonces tenemos ya el primer escenario. El siguiente escenario sería, ¿cuál? Pues en donde suben a la nave espacial. Entonces vamos a continuar. Alondra, ayúdanos por favor. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día. Cerca de medianoche, hora terráquea según sus relojes neoyorquinos. Él despertó y dijo, quiero mirar por el ojo de buey. Todavía no, dijo el padre. Más tarde quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. Espera un poco, dijo el padre. Gracias, Alondra. Entonces, fíjense, si ustedes quisieran saber de dónde son ellos, de dónde son esta familia, ¿podrían decirme de dónde son? Nueva York. Ay, oigan, qué observadores, sí, de Nueva York, porque dices sus relojes neoyorquinos, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, pues para ese año, el 2052, pues ya había viajes normales al espacio, naves espaciales. Esperemos en algún momento, pues creo que ya se dan en la actualidad algunos viajes para ver el espacio, pero bueno. Continuamos, Ismael, ayúdenos. El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y el árbol con sus veladas blancas que había tenido que dejar en el aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. Hijo mío, dijo, dentro de medianoche hora sería Navidad. Oh, dijo la madre, consternada. Había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. El rostro del pequeño se iluminó, le temblaban los labios. Sí, ya lo sé, tendré un regalo, tendré un árbol, me lo prometieron. Sí, todo eso y mucho más, dijo el padre. Muy bien, gracias Ismael. Aquí ya tenemos más información que nos puede decir cómo son los personajes, quizá no físicamente, pero sí podemos saber de qué manera actúan, qué les preocupa, entre otros aspectos que nos den detalles de cómo son. Por ejemplo, tenemos pues aquí a la madre consternada. Acuérdense que decíamos el año pasado que consternada era similar a preocupada, estaba preocupada porque dijo, ay, para estas alturas yo creo que al niño ya se le olvidó, pero luego escucha que el papá le pregunta o le recuerda que va a ser Navidad y la mamá es donde se preocupa, es como que yo me imagino, ¿no? Pensando, ay, ¿por qué le recordaste si a lo mejor ya se le había olvidado y no tenemos su regalo? Y el niño, así como que ansioso, dice, sí, ya lo sé, tendré un regalo, tendré un árbol, me lo prometieron, o sea, porque pues él vio la escena cuando tuvieron que dejarlo abajo de la nave espacial.
Entonces, aquí como que ya vamos viendo las características de los personajes. Y fíjense el papá, o sea, pues ya había planteado una estrategia o ya había idealizado un plan. Dijo, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. Yo me imagino que para este momento ya sabía el padre de qué manera lo iba a solucionar y por eso, muy seguro, le recuerda a su hijo que ya en media hora iba a ser Navidad. Si no hubiera estado preparado, pues ni de chiste le recuerda, ¿verdad? O sea, si no tiene regalo, ¿para qué lo va a recordar al niño? Y vamos a pedirle a Ángel Ruiz que nos ayude con la lectura. El padre había estado despierto volviéndose a un lado y a otro. Perdón, pensando- Ángel, en el siguiente. La siguiente hoja. Pero, empezó a decir la madre. Sí, dijo el padre. Sí, de veras, todo eso y más, mucho más. Perdón, un momento. Vuelvo pronto. Los dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó sonreía. Ya es casi la hora. ¿Me prestas tu reloj?, preguntó el niño. El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre los dedos mientras el resto de la hora se extinguía con el fuego, el silencio y el implacable movimiento del cohete. Imperceptible movimiento del cohete. Gracias, Ángel. Entonces, le dice el papá anteriormente, sí, todo eso y más te voy a dar de regalo. Y la mamá así como que preocupada, interrumpe, pero... Y el papá, antes de que continuara, la mamá le dice, sí, de veras, todo eso y más, mucho más. Y ya nada más le pide al niño y a la mamá que lo esperen mientras él fue a arreglar la sorpresa, ¿no? Entonces ya casi se acercaba la hora, el padre le presta el reloj a su hijo porque se lo había pedido y pues estaba esperando, ¿no? A que pues llegara el momento de la Navidad. Vamos a ver qué sucede. ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? Ven, vamos a verlo, dijo el padre y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre lo seguía. No entiendo. Ya lo entenderás, dijo el padre. Hemos llegado. Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó 3 veces y luego 2, empleando un código. La puerta se abrió. Llegó luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voces. Altair, ¿nos ayuda a leer? Entra, hijo. Está oscuro. No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, mamá. Entraron en el cuarto y la puerta se cerró. El cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos había un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey. Una ventana de 1,5 metros de alto por 2 de ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. Gracias, Altair. Entonces, imagínense, recuerden que para el niño era el primer viaje que iba a realizar en una nave espacial. O sea, iba a ser la primera vez en que él iba a poder contemplar el espacio. Por eso, al principio, cuando el niño le pide ver por el ojo de buey, es decir, por la ventana, como el papá ya había pensado en que esa podía ser la sorpresa, le dijo, no, ¿sabes qué? Espérate, todavía no veas por ahí. Hasta este momento que leyó Altair, es cuando pues se acercan a esa sorpresa, ese momento mágico que le iba a regalar el papá a través de este espectáculo de luces que iba a poder presenciar desde esa ventana. Entonces, vamos a ver cómo concluye. ¡Feliz Navidad, hijo!, dijo el padre. Resonaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato simplemente mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor
el resplandor de 100,000 millones de maravillosas velas blancas. Entonces, fin, aquí termina la historia. Recuerden que el pinito que iban a subir desde un principio, pues tenía estos adornos de velas blancas, pero al final, pues esas velas blancas se convirtieron todavía muchísimo mejor, porque pues ya no eran velas blancas, sino eran las estrellas, la inmensa cantidad de estrellas que el niño podía ver desde esa ventana. Entonces, yo creo que sí, fue mejor regalo que un simple pino de Navidad, ¿no creen ustedes? ¿Qué hubieran preferido ustedes, el pino o poder contemplar el espacio? Poder contemplar el espacio. Fácil. espacio. Así es. Muy El bien. espacio. El espacio. Espacio. Esperemos Que me en un saquen de mi futuro casa. el espacio. Esperemos pronto poder tener acceso a él y si no, pues nos conformamos con sueños, con soñarlo. Listo, entonces ahora sí, antes de poder realizar con las demás, pasar con las demás actividades, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de la página 182. Vayan a esa página, por favor. Y dice, para transformar un cuento en historieta es necesario preguntarnos lo siguiente. ¿Conocemos bien la historia? ¿Resultaría difícil adaptar el cuento a una historieta? ¿En cuántos episodios podrían abarcarse los pasajes clave? ¿Cuántos personajes hay que dibujar? ¿Cuántos escenarios? ¿Se adaptarán los diálogos a los bocadillos? Y por último, ¿cómo se adaptarán las partes del narrador? Entonces, vamos a ver el ejemplo de la historia de Caroline, que antes de hacer la historieta respondieron a estas preguntas y después de que lo analicemos vamos a realizarlo, pero con el cuento de Navidad. Entonces, para la primera pregunta, respondieron sí, sí conocemos bien la historia, nos gusta mucho, la leímos toda. La 2, ¿resultaría complejo adaptarla a una historieta? Todas sí, porque es larga, pero se pueden seleccionar pasajes clave de cada capítulo. En este caso son 12, o sea, 12 capítulos, pues estamos hablando que pues realmente ya sería una novela, no un cuento. Y luego la 3, ¿en cuántos episodios podrían abarcarse los pasajes clave? Y responden quizá 2 o 3 por capítulo. La siguiente, ¿cuántos personajes hay que dibujar? En total 15. ¿Cuántos escenarios? Y empieza a describir cuáles. La casa por fuera, el salón, los despachos, la casa de las actrices. ¿Se adaptarán los diálogos a los bocadillos? Algunos son largos, pero se pueden resumir dejando solo las ideas centrales. Y por último, ¿cómo se adaptarán las partes del narrador? Resumiendo y convirtiéndolas en cartelas. Entonces, vamos a realizar la actividad 4. Ya leímos el cuento, ahora vamos a responder estas preguntas sobre el cuento de Navidad. La número 1, ¿conocemos bien esta historia? Díganme ustedes. Sí. Exactamente, Sí. ¿verdad? Sí, porque ya la leímos el ciclo pasado y ya la leímos nuevamente hace tiempo atrás. La siguiente. ¿Les resultaría complejo adaptar este cuento a una historieta? ¿Sería difícil o fácil? ¿Carlos? Dependería también de qué tan trabajados sean los bocetos y todo eso. Ok, pero conociendo que la historia es corta y que no tiene tantos personajes ni tantos lugares, ¿sería difícil? Pues No. no, sería normalito. Ajá, exacto, no sería muy complicado. Aquí está la respuesta. No, porque la historia es corta, pocos personajes y escenarios. La siguiente, ¿en cuántos episodios ustedes podrían abarcar pues las acciones que ya leímos anteriormente? ¿Cómo cuántos le calculan? 3 episodios. Ok, pueden ser 3 episodios. ¿Alguna otra respuesta? 4. 5. Ok, 3, 4, 5. Y fíjense, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero ya de ustedes va a depender también. Desde mi perspectiva, desde donde yo comprendo, a lo mejor entre 6
Y máximo así de que ya llegando al límite hasta 9 episodios. Pero ahorita vamos a comprenderlo mejor con la actividad número 5. Entonces, tranquilitos. La 4, ¿cuántos personajes hay que dibujar? 3. 3. Así es. 3. Ahí los tenemos en pantalla. ¿Y cuántos escenarios? 3. ¿Cuáles serían esos 3? Dylan. La terminal, el cohete y donde están las personas. Excelente, ya está. Justo lo que dijo Dylan. Nada más cambiaría el último, el cuarto de la nave, o sea, donde ya el niño se sorprende en esta ventana, ¿verdad? La siguiente, ¿se adaptarán los diálogos a los bocadillos? Vamos a recordar, fíjense, los elementos básicos de una historieta. Tenemos que toda historieta tiene una viñeta, que es este recuadro en donde ya vemos las ilustraciones y la información. Dentro de las viñetas tenemos los bocadillos, que son los en donde van los diálogos de los personajes. Y dentro de las viñetas también tenemos estos cartuchos o cartelas, o igual también se le puede llamar cajetilla, en donde nos presenta una descripción de la escena. Es decir, aquí podría intervenir el narrador, pero si se fijan es información muy breve. Entonces, con base en lo que les acabo de explicar, ¿de qué manera se pueden acoplar los diálogos del cuento a estos bocadillos o a estos globos? Pondríamos, díganme. Con los diálogos del hijo y la Así es, ¿verdad? Con los diálogos que aparecen en el cuento. Y la última, ¿cómo se adaptarán las partes del narrador? ¿En dónde pondrían ustedes las descripciones que hace el narrador? ¿Luna? En una cajetilla. Así es, en una cajetilla o en un cartucho. Aquí está, acuérdense que se le llama igual, o sea, significan lo mismo. Y pues obviamente resumiendo esas ideas, ¿verdad? A lo mejor no vamos a copiar todo el cuento en una cajetilla o en un cartucho, pero pues sí podemos resumir o agregar información que nos pueda ayudar a comprender mejor la viñeta. Entonces, muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Pregunto. Sí. Muy bien, porque ya nos estamos acercando a la última parte de esta sesión, que es la actividad 5. En la actividad 5, pues ya hay que analizar las partes del cuento. Y recuerden que un análisis, pues es poder ubicar ciertos elementos clave, como la trama, los personajes, el ambiente físico y la voz narrativa, es decir, el tipo de narrador que se presenta en ese cuento. Para ello, ustedes pues tienen que copiar y completar la siguiente tabla, realizando el análisis del cuento de Navidad, el que ya leímos. Pero antes vamos a observar el ejemplo en la página 183 para poder ver de qué manera pues esta persona que adaptó la historia de Caroline a la historieta realizó su análisis para poder diseñarla. Entonces tenemos en la página 183 el análisis de la historia de Caroline. En la voz narrativa o el tipo de narrador, dice que utiliza una perspectiva en tercera persona. ¿Por qué? Acuérdense que la tercera persona es ella, él, ellas o ellos. Entonces aquí el narrador pues está describiendo las acciones que realizan ellos, o sea, los personajes de la historia de Caroline. Por eso es en tercera persona. Eso quiere decir que es un narrador omnisciente porque conoce lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen ellos, los personajes. En el siguiente apartado del análisis sobre los personajes, pues aquí nos describen quiénes son los que participan y nos da una breve descripción de cada uno. Por ejemplo, el protagonista sería Caroline, que en este caso es la heroína que quiere rescatar a sus padres, y luego están los secundarios, que serían los padres de Caroline. Tenemos otros padres de Caroline que están del mundo paralelo y vemos otros personajes.
que realmente podemos confirmar que sí son muchos. Y por último, tenemos el espacio y ambiente. En este caso, pues la historia de Caroline se desarrolla dentro de un edificio, que es esta casa grande, súper antigua, o sea, con más de 150 años de antigüedad, que se ubica en un campo. Y dentro de la casa, pues hay un mundo paralelo que se va volviendo cada vez más tétrico, así más misterioso, más grotesco con los personajes. Ahora, vamos a realizar el análisis del cuento de Navidad. Esta información también ya la tenemos porque justo esta actividad la hicimos el año pasado, entonces solamente es como de recordarla y completarla. Entonces, levantando la mano, o Víctor, por ejemplo, ¿qué subgénero sería el cuento de Navidad que leímos? Ciencia ficción. Excelente, ciencia ficción. La trama, ¿quién tiene la trama? Es decir, las acciones que suceden desde un principio hasta un final de la historia del cuento de Navidad. ¿Quién las tiene? ¿Ismael? El regalo del niño, todo el día estaba ahí con el regalo. Muy bien, ese sería el inicio, ¿no? De la historia. Que el niño va a recibir un regalo, pero en la aduana se los detienen. ¿Qué sigue de ahí? La preocupación de la madre. La preocupación de la madre. Y luego se quedan o suben a la nave a pesar de eso. Se suben a la nave. Así es, vemos cómo van agregándose acciones, suben a la nave. ¿Qué sigue de ahí? La nave despega, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría en el desarrollo? ¿Qué acciones continúan? El padre está muy sospechoso y la mamá sigue preocupada, pero al final el padre, lo que ellos no sabían es que el padre ya tenía una sorpresa preparada para el niño. Excelente. Y entonces ya nos acercamos al final, que el padre le recuerda al niño que ya faltaba media hora para Navidad y eso nos va preparando para el desenlace. ¿Cómo sería el desenlace? ¿Qué acciones identifican que sucede? ¿Se quedan ahí en la nave o el papá les dice que caminen hacia algún lado? ¿Qué pasa? Le dicen que vayan a ver a la ventana por el ojo de buey para que vean las estrellas del espacio. Así es, y ese ya sería el final, ¿verdad? En donde pues vemos un final emotivo, feliz. Y aquí tenemos la trama del cuento de Navidad. Fíjense en el planteamiento, ya ustedes lo dijeron, tienen que dejar el árbol de Navidad en la aduana. Ese sería como que el problema, ¿no? Y en el desarrollo pues se van presentando las acciones que nos van ayudando a conocer qué hacen los personajes a pesar de esa problemática y de qué manera lo resuelven en el desenlace, o sea, ya al final del cuento. Entonces esa sería la primera acción. La segunda sería ya en donde inicia el desarrollo, cuando la nave espacial despega. La tercera acción, Angie, ayúdame a leer la tercera acción de la trama. Ok, Brittany Yáñez. Después de que la nave despega, ¿qué sigue? Está en pantalla, el número 3. Oigan, ¿por qué no responden? Leo Bueno. el... Sí, por favor. El papá lo sorprende con una visita y ya no alcanzó a ver lo que está más abajo. Ok, bueno, el 3 dice el papá piensa en un plan. Johan, ¿cuál sería la acción 4? Llega Navidad y el hijo le pregunta
por su árbol de Navidad. Híjole, ese sería como que el nudo de la historia, ¿no? La parte crítica de qué va a pasar, sabiendo que el árbol se quedó abajo. Y ya nos acercamos al final. Camila Toscano, ayúdenos a leer el punto 5, la última acción del cuento. Camila, acción 5 de la trama. Ok, no respondió Camila. Xochitl, ¿está presente? 5. El papá los sorprende con una visita. Con una vista increíble espacio. Gracias. Eso mero. Listo, entonces fíjense cómo de toda la historia, a través de la trama, nosotros podemos resumir las acciones que suceden de principio a fin. Ahí lo tienen en pantalla, si gustan tomarle captura para que lo complementen mejor en su libreta. Y pasamos al siguiente elemento de este análisis, los personajes. Me disculpo, me salí por accidente. De acuerdo. Bueno, Camila, ya que está aquí, ¿cuáles serían los personajes del cuento de Navidad? Ay, no me acuerdo muy bien, maestra. Lo acabamos de leer. Oliver. El hijo, la mamá y el papá. Así es. ¿Cómo serían, Dylan? ¿Cómo sería el papá? Así a grandes rasgos. ¿Qué características puede tener el papá? ¿Es enojón? ¿Es amoroso? ¿Yo? Sí. Inteligente. Ajá. Un señor tranquilo, barbón y con 38 años. Ok, bueno, eso ya es parte de la imaginación, ¿verdad? Porque la historia en sí no nos dice esas características. Ella está haciendo, pues, juego su creatividad para imaginarse eso. Pero lo que la información del cuento nos brinda es que es un papá que se preocupa por darle un regalo a su hijo, que es ingenioso, como decía Dylan, o sea, inteligente para armar un plan y solucionar el problema, y amoroso, porque pues imagínense si hubiera sido otro tipo de papá, pues, ay, ni modo, ya se quedó el árbol abajo y pues que se las arregle el niño, ¿no? Si se pone triste, pues ni modo, no fue mi culpa. Pero no, o sea, fue todo lo contrario. Y el niño, la mamá, ¿cómo es la mamá? ¿Qué características pueden decir de la mamá? Lilian. Estaba pues preocupada por su hijo. Así es. La señora ahí preocupada, Nerviosa. ¿verdad? Nerviosa. Sí, ¿no? Nerviosa. ¿Y el niño? Ansioso, curioso y pues ya. Sí, tienen razón. El niño ansioso por saber de que sí le iban a dar su árbol de Navidad y pues estaba curioso por ya saber cuál era el regalo. Y bueno, el ambiente, ¿qué sería? O el lugar. En una nave espacial. ¿Y en qué tiempo ocurre la historia? Futuro. En el futuro. ¿Alguna fecha en especial? $2052, ¿no? 2052. ¿Y qué fecha estaban celebrando o qué fecha iban por celebrar? ¿Luna? Navidad. Ahí está. Navidad. Así es. Entonces ahí tenemos el lugar, el tiempo y el tipo de narrador. ¿Qué sería? Omnisciente. Así es, porque nos da detalles de todos los personajes, de todos los lugares, tiene conocimiento de cómo piensan, de qué sienten, qué dicen, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos en pantalla la información, los personajes, el ambiente y el tipo de narrador. Y aquí voy a hacer un cambio porque el niño no era confiado ni mucho menos paciente, sino todo lo que dijo Oliver. Nada más que yo en mi historia me imaginé a otro niño
pero ansioso y curioso. Ahí tenemos. Y ya por último, chicos, para cerrar esta sesión, vamos a cerrar con una pregunta para reflexionar. Bueno, aquí la avanzamos porque ya tenemos esa respuesta. Si gustan tomarle captura de pantalla para que pasen la respuesta a su libreta. Y para reflexionar y concluir con esta sesión. Pregunta. ¿Quién me la lee, por favor? Fue importante realizar un análisis con el cuento de Navidad por... Ok, ¿ustedes qué piensan, chicos? ¿Sí fue importante conocer los elementos de este cuento de Navidad? Acuérdense. Sí. A ver, ¿por qué, Oliver? Porque también nos puede ayudar a hacer una historieta agregando viñetas o bocadillos. Exacto. Sí, era lo que les iba a decir. Acuérdense que este cuento lo vamos a transformar a una historieta. Entonces, ¿alguien más que tenga otra opinión o que quiera complementar la respuesta de Oliver? ¿Sí fue importante o lo consideran una actividad fuera de lugar? Mínimo 3 intervenciones para despedir la sesión. Ya tenemos una, la de Oliver. Angie. Porque nos podemos dar una idea desde ahorita cómo vamos a realizar la historieta. Excelente, Angie. ¿Y una tercera? Carlos. Que podemos con el cuento a darnos más ideas para poder hacer historietas. Con los tipos de viñetas, con las viñetas y bocadillos. Muy bien, pero específicamente, Carlos, ¿sí cree que fue muy necesario analizar los elementos como los personajes, el ambiente y otros elementos del cuento de Navidad para hacer esta historieta? Sinceramente no, porque eso lo vimos el año pasado y es simple. Eso es mi opinión. Ok. Bueno, viéndolo desde ese punto que dice Carlos, que ya lo leímos, a lo mejor pudo haber sido repetitiva la actividad, pero en general, conocer los personajes, los ambientes, los lugares de un cuento, sí nos sirven para pensar en cómo va a ser la historieta, la transformación. Maestra, pero si lo leemos 2 veces nos puede ayudar más para comprender más cómo es la historieta, los personajes, el ambiente y cómo dibujar, con qué el cámara y así. Así es, ¿verdad? O sea, acuérdense que para realizar un análisis real, profundo, pues con una simple leída no va a ser quizá posible. Entonces, cuando lo leemos 2 o incluso hasta 3 veces, podemos entender mejor, tal como lo dice Oliver, aunque pueden diferir las opiniones, y totalmente de acuerdo. O sea, a lo mejor unos retienen más rápido, otros necesitamos leerlo hasta 3 veces, pero bueno, el punto es que, como también decían sus compañeras, sí fue importante porque de esta manera ya conocemos mejor y tenemos una idea de cuántos personajes son los que vamos a dibujar, qué tipo de escenarios son los que vamos a ilustrar y desde qué planos, o sea, desde qué perspectivas, si vamos a hacer un dibujo en donde se vea general la nave espacial o vamos a hacer un acercamiento a cierto detalle, o sea, esto sí nos va a ayudar a tener una mejor idea, como decía, creo que fue Angie. Entonces, ¿alguna duda, chicos, hasta aquí? No. Bueno, voy a dejar de grabar para aclarar posibles dudas. Hasta aquí fue todo. Gracias.